Vamos a dar lugar a la predicación en esta tarde. Me siento contento, hermanos, como decía nuestro hermano Josué, por este día donde Dios nos ha permitido reunirnos para alabar su nombre. El día de ayer, una hermana se comunicó con mi esposa, con la hermana Flor, para contarle acerca de las situaciones que estaba pasando en su vida. Y ya hablaron por mucho tiempo de las pruebas, de las tribulaciones que está viviendo en este tiempo. Y algo que me contó mi esposa para que orara por ella, es que cuando somos atribulados, pasamos por una prueba en nuestras vidas, lo más común es que empecemos a manifestar ansiedad, estrés, preocupación, falta de paz en nuestras vidas y la pérdida del gozo en nuestro corazón. Al estar escuchando los testimonios que ustedes daban hace rato, pues escuchaba mucho acerca de las pruebas que están pasando cada uno de ustedes. Y todos hemos pasado pruebas, tribulaciones de una forma y de otra, pero todos tenemos pruebas en nuestras vidas. Esta es una realidad que como cristianos experimentamos. Pero la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes, ¿cómo responden en esas situaciones adversas en sus vidas? ¿Responde usted con estrés, con desesperación, con preocupación, ansiedad, con falta de paz, falta de gozo? Aún cuando estamos cantando las alabanzas, cantamos esta alabanza de que la creación canta a nuestro Dios y que cantamos con gozo. A veces solamente cantamos, hermanos, que canto con gozo al Dios de la creación, pero en verdad, interiormente no tengo gozo en mi vida. Hay tristeza, hay desesperación, hay ansiedad. Hay un aumento cada vez más de depresión, suicidio en la sociedad y también dentro de la iglesia cristiana. Hay mucha gente que está padeciendo por depresión. Y no estoy diciendo de una depresión que llega por un tiempo como si fuera una especie de virus que llega solamente por unas horas y después pasan unas 6 horas, 10 horas y desaparece, sino que es una depresión que se ha estacionado ya por mucho tiempo en la vida de muchos hermanos. A veces podemos tener un espíritu triste porque vienen cosas a nuestras vidas y pasa de un día para otro o de unas cuantas horas hacia adelante. Pero muchas veces permanecemos en esa situación, no solamente por un día, por semanas, por meses, hermano. En esta tarde quiero enseñar acerca de la epístola a los Filipenses. Vamos a estar también en el libro de Hechos, en el capítulo 16, y vamos a rastrear una palabra que aparece en toda la carta a los Filipenses. Vamos a estar hablando básicamente acerca del gozo. El gozo es un pilar en el carácter de los cristianos. El gozo debe de sostenernos, hermanos, porque el gozo nos va a librar a nosotros de esas tristezas y de esas depresiones y de esa ansiedad que hacen su aparición en nuestras vidas cuando las cosas no están marchando bien. Vamos a ver pues la introducción a la carta a los Filipenses. Y esta carta habla acerca del gozo cristiano. Pero antes de eso, ¿cómo es que llegó, el Evangelio a la ciudad de Filipos?
Si estamos en Hechos 16, en el versículo 6 al 8, vemos que el apóstol Pablo llega a la ciudad de Filipos cuando emprendió su segundo viaje misionero. Recuerden que el apóstol Pablo tuvo 3 viajes misioneros. En su segundo viaje misionero es cuando llega a esta ciudad de los filipenses. Dice la escritura que el apóstol Pablo tenía toda la intención de hablar el evangelio en Asia Menor. En el versículo 6 de Hechos 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia Menor. El Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Se dirige hacia el norte, en el versículo 7, a una ciudad, a un pueblo que se conoce como Bitinia y el Ponto, porque dice el 7, y cuando llegaron a Misa, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no le permitió. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo está obrando a través del apóstol Pablo. A veces aquellos que Dios los ha llamado a las misiones tienen en mente un lugar fijo donde van a ir a predicar el evangelio, pero cuando van y hacen una exploración a ese lugar se dan cuenta que las puertas se les han cerrado, y yo creo que se han cerrado las puertas por obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los quiere llevar hacia otro lugar. Así le pasó al apóstol Pablo junto con sus compañeros, con Silas, con Timoteo y el evangelista Lucas. Ahora, dice que el Espíritu Santo no les permitió hablar también allí. El apóstol Pablo y sus compañeros, pues al no tener en claro hacia dónde se tienen que dirigir a predicar, dice el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Era una ciudad que se encontraba en un puerto. Básicamente era el puente para cruzar hacia Europa. Allí en Troas, dice el versículo 9 que Pablo tuvo una visión, donde miró en la visión a un varón macedonio que estaba en pie y que le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. El apóstol Pablo, junto con los compañeros colaboradores, se dirigieron hacia Macedonia, después de que él experimentó la visión, porque entendieron que Dios le estaba anunciando que tenían que ir allí a predicar el evangelio. Ahora, ellos llegan a la ciudad de los Filipos. En el versículo 12 dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Filipos era una ciudad, era la primera provincia de Macedonia y era una colonia romana. Básicamente esta ciudad era una Roma pequeña. Los habitantes de esta ciudad tenían privilegios que tenían los ciudadanos romanos. Ellos estaban exentos de algunos impuestos, y los que nacían allí automáticamente se les daba la ciudadanía romana. Allí habitaban muchos soldados que ya estaban retirados, que ya durante su retiro, después de haber estado en la milicia romana, pues iban allí a pasar sus días a descansar. Era una ciudad organizada según la pauta de la capital mundial de aquel entonces, que era la Roma imperial. Era una ciudad importante, los Filipos. De hecho, yo creo que Dios los envió allí de una manera estratégica, porque a través de ser el puente hacia Europa, de allí iba a llegar el evangelio hasta Roma y a las demás ciudades. Ahora, hermanos, en esta ciudad de los filipenses, la primera convertida, ¿quién fue? Fue una mujer. El apóstol Pablo tenía por costumbre llegar a cada ciudad, y cuando llegaba a un lugar se dirigía inmediatamente a buscar una sinagoga para predicar el evangelio allí. Pero en Filipos no había una sinagoga. Se acostumbraba que la oración de mujeres piadosas o de hombres piadosos que no eran cristianos pero que entendían acerca de Dios se llevaba a cabo a las orillas del río. Entonces Pablo se dirige hacia el río con sus compañeros y allí empiezan a predicar el evangelio. Una vez que empieza Pablo a predicar el evangelio, dice que Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia,
para que entendiese lo que Pablo estaba anunciando, predicando. Cuando entendió ella, pues se arrepintió, creyó en el Señor Jesucristo y fue bautizada ella junto con los de su casa. Es así como empieza pues la iglesia en la ciudad de los Filipos, con los filipenses. Pero la estancia, pero la evangelización, el trabajo de Pablo allí no siempre fue un tiempo pacífico que no tuvieran problemas. La oposición satánica se levantó en aquel entonces contra los siervos de Dios. Escuchaba a nuestra hermana Silvia que muchos tenemos miedo a hablar del Evangelio porque no es fácil, porque la oposición se levanta, la crítica, la persecución, el rechazo se levanta en nuestras vidas. Y eso es muy común y es una realidad que cuando tú vas a predicar el Evangelio va a haber oposición. Si tú no quieres tener oposición en tu vida, pues no prediques el Evangelio, no le hables a nadie de la palabra de Dios y verás que vas a tener una vida muy tranquila y muy relajada. ¿Por qué? Porque no hay oposición si tú no hablas. Cuando tú desatas tu boca para hablar acerca del Evangelio, entonces cuando la oposición satánica se levanta contra ti y te hace guerra. Esto es lo que pasó también en la ciudad de los Filipos. A Pablo se levantó guerra contra él como misionero principal a través de que cuando él expulsó, hizo un exorcismo a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que iba pregonando siempre, cada día: estos son siervos de Dios Altísimo. Son siervos de Dios Altísimo. El apóstol Pablo, junto con sus compañeros, no querían que un espíritu inmundo hiciera propaganda del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque a un espíritu inmundo no se le ha dado el trabajo, el derecho de hablar de las gracias de Dios. Eso le pertenece a los siervos de Dios, le pertenece a la iglesia, te pertenece a ti, me pertenece a mí. Y por eso el apóstol Pablo lo expulsa de esta muchacha. Ahora, al ver sus dueños que su negocio se venía abajo, que toda ganancia que ellos recibían de parte de esta muchacha que adivinaba se estaba yendo hacia el suelo, ¿qué hicieron? Empezaron a calumniar al apóstol Pablo. Lo dice más adelante, del versículo 16 al versículo 24. Empezaron a calumniar a Pablo junto con sus compañeros, inventando que estos hombres eran unas personas que alteraban el orden social, subversivos eran, que estaban haciendo escándalo, que estaban anunciando cosas contrarias a la costumbre de esta ciudad. ¿Qué pasa, Ana? Los toman, los llevan a los magistrados, a las autoridades. Allí dice también en este capítulo que fueron azotados duramente de parte de las autoridades. Los azotaron con vara a ellos, y una vez que los azotan con vara, los llevan a la cárcel y le dicen al carcelero: te pido que tengas bien seguros a estos hombres, mételos hasta el fondo de la prisión, al calabozo más oscuro, y estando allí, encadénalos, ponles un cepo sobre sus pies y que no se te vayan a escapar. Pero vemos que Dios los libró a ellos en esta ciudad de una manera soberana. Dios sabe librar a sus siervos de una manera milagrosa, soberana. Él usa cualquier medio para traer libertad, para traer, reitero, libertad a sus siervos por muchos medios. En este caso, de una manera sobrenatural, en la ciudad se experimentó un terremoto que sacudió, que cimbró los muros de la ciudad, de tal manera que las cadenas cayeron de sus manos y de sus pies. Al ver el carcelero que los presos estaban con toda la posibilidad de escapar, él intentó matarse. El apóstol Pablo le dice: espera, no hagas eso. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La pregunta muy famosa que aparece en este capítulo. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nuevamente la gracia de Dios se derramó en este lugar, salvando a un hombre junto con su familia. Y así es como inicia la iglesia de los filipenses, con estos discípulos.
Hermanos, yo solamente les hablo para que sepan un contexto de la iglesia a los filipenses. Pero vamos a irnos ahora hacia la carta a los filipenses. ¿Cuál es el propósito de la carta a los filipenses? Lo voy a decir rápido. El propósito de la carta a los filipenses tiene varios. Siempre que Dios usa a un siervo para que escriba una carta a tal iglesia, tiene un propósito específico. La carta, y enseña muchas verdades, tanto prácticas como teológicas también. Ahora, el propósito de esta carta, porque vamos a estar enseñando a partir de este domingo hasta que Dios nos permita toda la carta de una manera expositiva. ¿Cuál es? Pablo escribe la carta con el propósito de reconocer y agradecer por el amor y los dones de los santos en Filipos. Esto lo vemos en el capítulo 4, versículo 10 hasta el 20. Pablo escribe para agradecer, para reconocer el amor y los dones de los santos de Filipos. Esta era una iglesia que estaba muy comprometida con el apóstol Pablo en su ministerio. Decía nuestro hermano José que él está agradecido por la iglesia que tenemos aquí en este lugar. Pues Filipos era esa clase de iglesia en la cual tú quisieras estar, donde los hermanos se amaban unos a otros, donde experimentaban los dones y los ponían por práctica. En Filipos era todo lo contrario a la iglesia de los Corintios que terminamos el domingo pasado, donde había murmuraciones, donde había divisiones, crítica, orgullo, calumnia, inmoralidad y todo lo que ustedes vieron a través de esta carta. Filipenses era diferente, era una iglesia amorosa, una iglesia comprometida con la evangelización del mundo. Era una iglesia que amaba al apóstol Pablo y que el apóstol Pablo amaba también a esta iglesia. Era esa clase de iglesia donde tú querías estar. Lo vuelvo a puntualizar. Donde se experimentaba pues el amor y el compromiso por Dios. Entonces Pablo les escribe para agradecerles. También Pablo deseaba informarles sobre las propias circunstancias de él y sobre el avance del evangelio, porque en el capítulo 1 del versículo 2 hasta el 26 Pablo les está informando qué es lo que está pasando él en su vida. ¿Está pasando un momento agradable? Claro que no. Él está encarcelado en Roma. Es la tradición que nos dice que Pablo escribió esta carta desde Roma. Quiere contarles todo lo que está sucediendo. Pablo dice, yo no sé si estoy aquí en este lugar y si mañana puedo ser decapitado por el imperio romano o puedo sobrevivir y puedo ayudarles a ustedes y puedo seguir en el avance del evangelio y para ustedes va a ser de mucho gozo. Pablo les habla de las circunstancias que él estaba pasando y también le está diciendo, ustedes piensan que el hecho de que yo esté aquí en la cárcel, eso significa que el evangelio se ha detenido. Al contrario, el evangelio sigue en curso. La palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios sigue dándose a conocer entre los pueblos. Esto es lo que Pablo les anuncia. Y también el apóstol Pablo escribe la carta porque quería exhortar a la iglesia a vivir en humildad, en comunión y unidad. Por eso en el versículo 1:27 vemos acerca de la unidad. Ustedes tienen que seguir así, unidos, como lo han hecho hasta el día de hoy. Porque solamente unidos podemos hacer más por el evangelio. Si estamos desunidos, esto no va a tener avance, no va a tener impacto. Se necesita la unidad entre ustedes para que continúen así, con esa actitud, y el evangelio siga siendo dado a conocer. La comunión también. Habla acerca de la comunión que tenían que tener ellos. Por eso en el 2, del 1 al 11, habla de esa comunión. Perdón, en el 4, 2 y 3. Pero también habla acerca de la humildad.
la humildad que debemos tener como cristianos. Y por eso en el capítulo 2, versículo 1 al 11, Pablo da un gran ejemplo de la humildad que debe de haber entre los creyentes. No estar en una actitud de competir entre sí, de salir, de querer alcanzar protagonismo para ser visto, no. Pablo quiere que ellos también entiendan acerca de la humildad y pone el ejemplo de Jesucristo, el Hijo de Dios, que siendo Dios se hizo hombre y llegó hasta la muerte. Ahora, también Pablo quiere escribirles para que conozcan su plan de enviar a Timoteo. En el capítulo 2, versículo 19-24. Simplemente le estoy bosquejeando el propósito de la carta. Y también les escribe para explicarles por qué envía de vuelta a Epafrodito en el 2, 25 y 30. Ustedes saben que Epafrodito era ese siervo de Dios que le gustaba servir a los hermanos. Y no importa que se haya encontrado una situación de muerte, pero él estaba sirviendo a los hermanos. Era un hombre comprometido con el Evangelio, comprometido con el apóstol Pablo y comprometido con los hermanos en la iglesia. Epafrodito, un gran ejemplo que vamos a estar estudiando más adelante en los domingos posteriores. Ese es el propósito pues de la carta a los filipenses. Ya vimos cómo llegó el Evangelio, cómo se fundó la iglesia, ahora el propósito por el cual Pablo escribe. Y ahora sí, de lo que les decía al principio de mi mensaje, acerca de las circunstancias adversas que experimentamos en nuestras vidas. Y creo que esto nos lo va a enseñar en la carta. ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra o el tema dominante de la carta? ¿Cuál es la palabra dominante en esta carta? Es el gozo. El gozo aparece 17 veces en esta carta. Voy a darle lectura porque no me tardo mucho en darle lectura para que ustedes subrayen dónde aparece la palabra gozo. Si tiene su pluma puede apuntar allí. Dice en el versículo 4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. En el 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 25, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. En el capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pasamos al versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. En el 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros. Pasamos al versículo 28. Así que les envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo estaré con menos tristeza. 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas y para vosotros es provecho. Pasamos al capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor, amados. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabas solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y si se usa la palabra contentamiento como un sinónimo de gozo, que dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Son 17 veces que la palabra gozo aparece en esta carta. El gozo, por eso es la carta del gozo cristiano.
Pero la pregunta que tengo, ¿es posible responder con gozo en cada situación que tenemos adversa? ¿Cómo puedo tener gozo cuando me encuentro encarcelado? ¿Alguien puede sentir gozo cuando su ser querido está en prisión? ¿Puedes sentir gozo cuando te han diagnosticado alguna enfermedad? ¿Puedes sentir gozo cuando tu cónyuge se ha ido de tu casa y te ha abandonado y se ha ido con otra mujer o se ha ido con otro hombre? ¿Cómo sentir gozo de esta forma, en esta situación? ¿Puedo sentir gozo cuando un ser querido o un amigo están sufriendo? ¿Cómo sentir gozo cuando tengo problemas económicos, que perdí el trabajo, que dependo cada día de mi trabajo? ¿Cómo responder con gozo en estas situaciones? ¿Cómo sentir gozo cuando estoy esforzándome por mejorar mi matrimonio y no veo resultados en ello? ¿Cómo sentir gozo si alguien me persigue en la fe cuando doy testimonio? ¿Cómo sentir gozo que siendo cristiano algunos se ríen de mí, se burlan y me persiguen y dicen toda clase de insultos? ¿Cómo sentir gozo en estas situaciones tan adversas? ¿Se puede sentir gozo? Porque la carta habla acerca del gozo, y el gozo, pues, lo vamos a ver más adelante: gozo en el sufrimiento, gozo en el servir y gozo en el dar. Pero me quiero concentrar como si fuera una especie de tópico aquí de esta palabra para hablar acerca de el gozo. ¿Cómo sentirlo? ¿Cómo sentir gozo cuando mi cónyuge me defrauda, cuando mi hijo no me obedece? Bueno, para entender qué es el gozo, es necesario comprender la definición de la palabra. En castellano hay una definición de la palabra, en nuestro español, pero también la Biblia da otra definición muy contraria a la palabra en español. En castellano la palabra gozo lo define de esta manera: una emoción causada por la contemplación de algo que nos gusta o por la esperanza de obtener cosas apetecibles. Implícitas están en esta definición todas las satisfacciones egocéntricas y temporales de nuestras vidas. Por ejemplo, muchas personas buscan prestigio, poder y éxito porque piensan que eso les va a traer gozo a su vida, que eso les va a producir el gozo. Si tuviera un poco más, sería más feliz, más gozoso. Si tuviera el carro que yo estoy deseando, eso produciría gozo. Si tan solo mi esposo o mi esposa cambiaran su forma de ser, entonces sí sería feliz, estaría contento y gozoso. Pero mientras no, así estoy, y no voy a estar feliz, no voy a estar contento por sus actitudes. No estoy diciendo que tenemos que solapar el pecado de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Pero hermanos, eso es la definición que nos da en el español. Algo que nos gusta con la esperanza de obtener cosas apetecibles. Pero muchas veces esto viene producto del egocentrismo que tenemos, de estar pensando en nosotros mismos y de las cosas temporales como el dinero, el éxito, la fama, lo que ustedes quieran. Ahora, ¿cuál es la definición bíblica de gozo? Esta palabra es la voz griega shara, que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, más de 70 veces aparece, y siempre representa un sentimiento de felicidad basado en las realidades espirituales. Representa un sentimiento de felicidad
Pero aquí está la diferencia, que está basada en las realidades espirituales. Por ejemplo, tenemos las verdades, las realidades espirituales en la palabra de Dios. ¿Cuáles? Como las promesas del Señor. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Es una verdad de nuestro Dios espiritual. Entonces, entender esa verdad, esa realidad espiritual, sé que mi vida tiene que tener gozo. El Señor es mi Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es mi castillo, mi torre fuerte, etc. El Señor no me va a desamparar ni me va a abandonar, porque Él ha prometido que iba a estar con nosotros. Todas estas cosas, como las promesas de Dios, nos llevan a nosotros, nos debe llevar a tener gozo. Las realidades espirituales de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos una realidad espiritual, hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, y eso debe de traer gozo a nuestras vidas, realidades espirituales. Ahora, en este contexto, gozo no es algo que se experimenta como resultado de circunstancias favorables. ¿Se escuchó bien? Gozo no es algo que se experimenta como resultado de circunstancias favorables dentro del contexto bíblico. No es simplemente una emoción humana divinamente aceptada o estimada. El gozo es un don sobrenatural de Dios para los creyentes. El gozo es un don de Dios que se otorga de una manera sobrenatural para los creyentes. No solo es un regalo de Dios para los creyentes, sino también es un mandato para todos aquellos que le conocen a Cristo, porque el mandato es: regocijaos en el Señor siempre. Filipenses 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Ahora, también el apóstol Pablo en el capítulo 2 da un mandato y dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y en el 2:17 en el 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, les está ordenando. Y el 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Entonces, el gozo bíblico es un regalo que Dios nos da. Es un don que viene sobrenaturalmente, que el mundo que no le conoce no tiene. Pueden decir ustedes: pero sí, la gente que no conoce a Cristo tiene gozo y se ven muy felices. Es verdad que vemos a personas que no tienen a Cristo y son muy felices. Y a veces podemos pensar y llegar a tener envidia de tales personas, como lo tuvo el escritor del Salmo 73. Pero no se dan cuenta ustedes que el gozo que la gente del mundo tiene y que las cosas que el mundo les puede dar como gozo son temporales, no son eternas. Ciertamente se irá su gozo en algún día, pero el gozo que Dios nos da es un gozo que permanece, perdura para siempre. Independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Entendiendo pues que el gozo es un don de Dios que está basado sobre las realidades espirituales y que no depende de circunstancias favorables, es seguro que podemos tener gozo. Tener gozo. Alguien puede llegar a decir: tú no conoces la situación en la que estoy pasando. Tú no sabes lo que yo estoy sintiendo. Si tú sintieras el dolor que siento en mi cuerpo, si tú sintieras lo que estoy pasando en mi matrimonio, si tú supieras lo que estoy pasando en la escuela, si tú supieras lo que yo estoy experimentando, te aseguro que no dirías que debemos de gozarnos siempre. Hermanos, eso es lo que muchos piensan. Sí, cierto, la Biblia dice que nos debemos de gozar siempre,
Pero ese es el ideal de la Biblia, porque la realidad es otra. Y hay muchos cristianos que piensan que son puros ideales de Dios. Es un ideal, la Biblia sí lo dice, pero la experiencia humana nos dice otra cosa, nos dice lo contrario. Y he escuchado a muchos que dicen, es el ideal que obedezcas, es el ideal que te goces, es el ideal que los ancianos tengan estos requisitos, es el ideal, pero la verdad es que son otras cosas en la realidad. Entonces, Dios, el Espíritu Santo nos escribe puros ideales que son inalcanzables, que jamás vamos a llegar a experimentar y a vivir. Claro que no, si Dios lo escribe es porque se puede tener gozo, porque se puede tener alegría, pero estamos hablando que viene de lo alto, gozo divino, no gozo del mundo. Ahora, cuando alguien dice, tú no sabes lo que estoy pasando, tú no sabes lo que siento, tenemos ejemplos de alguien que en medio de tanta situación tan adversa se pudo gozar. Claro que sí, el apóstol Pablo es el ejemplo vivido de que él se pudo gozar. Recuerda, ¿dónde está escribiendo él la carta? Está en las mejores condiciones, está en un hotel allí hospedado con una bebida de naranja y una comida que ordenó del buffet, y está acostado allí. ¿Está allí el apóstol Pablo en esa condición? Claro que no, está en una condición de preso. Él mismo es el ejemplo vivido de que alguien se puede gozar. Y si quieres ver esto, solamente te dejo de tarea que veas 2 Corintios capítulo 11. Allí vas a ver acerca de los sufrimientos que el apóstol Pablo tuvo durante su vida, durante su ministerio. Y cuando veas y digas, naufragios, peligros de muerte, acusaciones, azotes, cárcel, casi estuvo muerto, vas a decir, bueno, es un hombre que sí pudo sentir gozo en medio de las circunstancias. También yo, en una circunstancia que tenga, también puedo experimentar el gozo de Dios en mi vida. Cualquier circunstancia o acontecimiento no provocó que disminuyera el gozo en la vida del apóstol Pablo. Su vida siempre estuvo pues llena de aflicciones. Entonces él tiene la autoridad para decirnos, gózate, regocíjate en el Señor, porque yo mismo he pasado por esos momentos difíciles. Ahora, ¿cómo es que Pablo aprendió a estar gozoso en el Señor, como lo expresa la carta a los filipenses? ¿Cómo aprendió Pablo a estar gozoso en el Señor, como lo vemos en esta carta, la carta del gozo cristiano? Número 1, él sabía que el Espíritu Santo produce gozo en la vida del creyente. El Espíritu Santo produce gozo en la vida del creyente. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ahora, muchos de ustedes tienen este en su casa, lo tienen pintado, ya lo tienen en algunos recuadros de estas tablas, lo tienen allí, lo tenemos aquí, o muchos lo ponen hasta de foto de perfil en su WhatsApp o en su Facebook o en la sala de su casa, lo tienen allí. Ahora, cada vez que sientas una tribulación, una prueba en tu vida, recuerda y ve y fíjate lo que el Espíritu Santo produce de una manera divina en la vida de un creyente. Que el primer fruto, bueno, es el fruto del Espíritu Santo, pero lo primero que se menciona es el amor y luego el gozo. ¿Por qué andar por la vida tristes y cabizbajos?
Y la gente del mundo nos ve y nos dice, si esto es ser cristiano, no me interesa ser cristiano. Nomás de verte tu cara, nomás verte tu estrés, tu ansiedad y tu falta de paz, creo que lo que predicas no es tan congruente con tus hechos. No me llama, no me atrae la atención tu cristianismo. Porque se supone que tú debes ser una persona gozosa en el Señor. Pero veo todo lo contrario en tu vida. Mejor me estoy como estoy y me vuelvo al mundo y busco el gozo en algo, en las cosas mundanas que en verdad me lo pueden producir, pero de una manera temporal. Ahora, es un fruto del Espíritu Santo. Pablo lo entendió, que el Espíritu Santo estaba en él, operando en él, y por eso se gozaba, por eso sentía gozo en su vida. Es el fruto del Espíritu Santo. Esto lo produce el Espíritu Santo. A veces llamamos los frutos del Espíritu Santo, pero Gálatas no dice los frutos. Gálatas dice el fruto de una manera singular, no plural. El fruto del Espíritu Santo envuelve todo eso. Recuerda que el Espíritu nos ayuda en momentos adversos y nos va, aunque estamos viendo como a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la semejanza de Cristo por medio del Espíritu de Dios. Número 2, Pablo sabía que el gozo se origina cuando conoces el carácter soberano de Dios. Dios procura nuestro bienestar. Podemos tener confianza en medio de las cosas que Él pone en nuestro camino, y que Él obra todas las cosas para bien de los que le aman. Entonces, entender que Dios es soberano, que lo que nos pasa es porque Dios lo permite, y que no hay nada que a Él se le vaya de las manos y que lo tome por sorpresa. Dios lo permite. Dios permite las adversidades, las tribulaciones en tu vida. Y esas adversidades y esas tribulaciones obran para bien de los que le aman. ¿Cómo sostengo esto? Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Aunque no entendemos al momento, al propósito, por qué estoy pasando por esta situación, por qué enfermé de la garganta, por qué enfermé del estómago, por qué pasé toda la noche sin dormir, por qué perdí mi trabajo, Dios sabe el propósito. Tal vez no lo conocemos al principio, pero después nos damos cuenta por qué Dios permitió esas cosas en nuestras vidas. Todas las cosas le sobran a bien. Usted recuerda, hermano Javier, la historia de José, ¿no? El hijo de Jacob, que sus hermanos le vendieron a Egipto por envidia, y le pasaron tantas adversidades. Lo vendieron, estaba en Egipto y fue calumniado por una mujer, y luego lo metieron a la cárcel y tuvo adversidad en su vida, él. Pero dijo, al final dijo, ahora entiendo que todas estas cosas que ustedes obraron para mal, Dios las ha usado para bien en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente está moviendo las piezas del ajedrez para cumplir su propósito en José, y así poder salvar a Jacob y a sus hijos de la hambre que venía en unas décadas después. Perdón. Entonces, si conocemos la soberanía de Dios, podemos experimentar gozo. ¿Qué provecho sacó Pablo estando en la prisión? ¿Qué provecho sacaría estando en prisión? Es muy sencillo, hermanos.
estando durante ese tiempo encarcelado, salieron estas maravillosas cartas que se conocen como cartas de la prisión: Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, que han sido una gran bendición para todos los cristianos de todos los tiempos. Las cartas, durante ese tiempo, ¿qué salió? Esta carta que estamos estudiando y que vamos a terminar de estudiar con el favor de Dios, salieron las cartas que ha bendecido a nuestras vidas y hemos conocido la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué salió cuando John Bunyan estuvo en prisión por predicar el Evangelio? Que fue encarcelado durante 12 meses, Agustín. En una cárcel estuvo John Bunyan. ¿Qué salió durante ese tiempo que estuvo él en la prisión? Salió un maravilloso libro que hoy conocemos como El Progreso del Peregrino, y que ha sido bendición y de estímulo para todos los cristianos en su caminar, en su vida cristiana. Eso salió, hermanos, de las adversidades. ¿Ustedes saben lo que es la psicografía? Es la lectura y escritura táctil para las personas ciegas. ¿Cómo salió? Bueno, fue inventado por un francés de nombre Louis Braille, debido a un accidente que durante su niñez, cuando jugaba en el taller de su padre, sufrió. ¿Qué salió? Durante su niñez se quedó ciego por un accidente. Y si no hubiera sido porque hubiera pasado una adversidad así, quizás nunca en su vida se viera preocupado por inventar un tipo de escritura y lectura que las personas ciegas pudieran leer de una manera de tocando, de una forma táctil. Entonces, eso salió de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque Dios obra las cosas para bien a los que le aman. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Número 3. Acerca de Pablo. ¿Cómo es que él aprendió a estar gozoso? Él sabía que las pruebas producen paciencia, que debía gozarse. Las pruebas producen paciencia, por eso debía gozarse. Y para apoyar esto vamos a utilizar la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 2 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí está diciendo Santiago: gózate, sumo gozo, gran gozo, cuando te halles en diversas pruebas. Y dice lo que dice un comentarista bíblico hablando acerca de este pasaje. Se lo voy a leer de una manera textual, en sus palabras de él. Debemos ser felices en nuestros tiempos de prueba más que en nuestros tiempos buenos, porque las pruebas son más espiritualmente productivas y purificadoras. Es probable que estas nos despojen de nuestro egocentrismo y de nuestro orgullo y de convencernos que no estamos en control de todo. Una persona que piensa que está en control de todo puede ser el pecado del orgullo. ¿Por qué? Porque no está en control. No está bajo nuestro control, no estamos en control de todas las cosas. El control de todas las cosas le pertenecen a Dios. Y pensamos que con nuestros recursos, con nuestras habilidades, podemos solucionar las cosas. Sí podemos solucionar en ocasiones las cosas, pero hay cosas que no pueden ser solucionadas por nuestros recursos y habilidades. Solamente los puede solucionar el Señor. Ahora, llegamos a depender
más del Señor en tiempos de prueba, y la oración mejora en nuestras vidas y nos hace más sensibles al sufrimiento de Cristo y también hacia el sufrimiento de otros creyentes. Quiero explicar un poco acerca de este pensamiento. Debemos estar más felices cuando estamos siendo probados que cuando tenemos tiempos buenos. ¿Por qué? Porque la prueba son espiritualmente más productivas y purificadoras. Dios en la prueba quiere purificar tu corazón. Quiere que aprendas a confiar en Él y te goces en Él. Eso es lo que busca el Señor. Nos purifica el corazón las tribulaciones. Son bendiciones disfrazadas de tribulación, como decía un gran hombre de Dios. Ahora las pruebas tienen también el propósito de despojarnos de nuestro egocentrismo, de estar pensando siempre en nosotros, en nosotros, en nosotros. Dios quiere que a través de las pruebas también pensemos en los demás, en los que están teniendo los mismos padecimientos que uno. Y por eso es cuando se trata de aconsejar a alguien, ya no esté pensando tanto en usted. Usted solamente está viendo hacia usted. Mire hacia Cristo y mire hacia los demás y va a ver cómo va a poder tener paz, tener tranquilidad, va a tener gozo en su vida. Y también nos despojan de nuestro orgullo las pruebas. Ya lo dije, para convencernos de que no somos autosuficientes y controlamos todas las cosas. Y efectivamente llegamos a depender más del Señor cuando somos probados. Y llegamos a orar más cuando somos probados. Aumentamos y mejora la oración en nuestras vidas. El estar en la presencia de Dios, derramando nuestro corazón como lo hizo Ana en el primer libro de Samuel. Todos los siervos de Dios a través de la historia han encontrado que durante momentos de aflicción sus almas fueron más purificadas y su dependencia en Dios fue en aumento. Tenemos que verlo de esa forma, hermanos. Gozarse cuando nos halléis en diversas pruebas. El apóstol Pablo lo entendió. Voy a terminar ya con este punto también, con el último. Ahora, es un mandato a gozarnos. El gozo cristiano es una obra del Espíritu Santo. Dios de una manera soberana permite las cosas para nuestro bien. Las pruebas nos deben llevar al gozo porque van a purificar nuestras almas, nos van a hacer más dependientes del Señor. Pero una pregunta que puse aquí, en este punto final: ¿por qué la falta de gozo en el creyente si tenemos todo esto? Todos estos recursos, toda esta gracia de Dios. ¿Por qué la falta de gozo? A pesar de las instrucciones bíblicas de regocijarnos siempre en momentos que experimentamos aflicción, ¿por qué falta el gozo muchas veces en nuestras vidas? ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales no tenemos gozo? Ya sabemos que es lo que nos roba el gozo, pero Dios no quiere que nos roben el gozo, las tribulaciones. Para este punto voy a usar varios puntos de un libro cristiano que leí en cuanto al gozo y que me parecieron muy interesantes los puntos. Número 1, ¿por qué no hay gozo en la vida? Y esto es algo que
Es duro, pero es una verdad. Número 1, no conocer verdaderamente a Cristo y estar bajo una falsa seguridad de salvación. No conocer verdaderamente a Cristo y estar bajo una falsa seguridad de salvación. Texto bíblico, Mateo 13, versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es Mateo 13, versículo 20 y 21, y también puede leer el versículo del 5 al 6, también del mismo capítulo. Hay personas que se esfuerzan demasiado y están luchando por sentir gozo y gozo y gozo en su vida. Pero para esto tenemos que reflexionar y pensar, ¿verdaderamente seré yo cristiano? ¿Verdaderamente tengo la seguridad de la salvación en mi vida? ¿Por qué nunca puedo, desde que comencé mi vida cristiana, hace 5 años, 10 años, no experimentar el gozo de Dios? Aquí vemos una persona que no es cristiana y vienen las pruebas, la persecución, la aflicción, y pierde el gozo inmediatamente y se va. Puede ser que no tenga una genuina salvación, porque el fruto allí está, se produce en la vida del creyente. ¿Qué debo de hacer en ese? Pues arrepentirte y confiar verdaderamente en Cristo. Eso es lo que necesitas, arrepentirte y confiar en Jesucristo verdaderamente. Número 2, estar bajo una fuerte tentación. Toño leyó el pasaje de 1 Corintios 5, versículo 7 y 8. ¿Cuál fue, el 7 o el 8? No, muy bien. Es el pasaje que nos habla de que seamos sobrios y velemos. ¿Por qué? Nuestro 1 de Pedro, ¿sí dije Corintios? Sí. 1 de Pedro 5, 7 y 8. Que nos habla, ser sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo anda como legión rugiente buscando a quien devorar. Tú tienes una lucha en tu vida, yo tengo una lucha. ¿Cuál es esa lucha? Con Satanás y los poderes del mal. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Devorarte, de robar tu gozo del Señor en tu vida. Por eso tenemos que velar y ser sobrios, porque Satanás está muy interesado en robarle el gozo a un cristiano. Tienes que aprender a echar toda la ansiedad sobre el Señor, porque tú solo no vas a poder. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Número 3. El pecado roba el gozo en la vida del creyente. Una vida caracterizada por el pecado, no confesado ante Dios, es una vida que va a estar carente del gozo del Señor. Quizás tú has estado en pecado durante mucho tiempo y Dios ya te está hablando que te arrepientas para que experimentes el gozo de Él. El salmista David dijo en el Salmo 51, versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Entonces el pecado, cualquiera que sea, quita el gozo. El domingo pasado
yo iba a cometer un gran pecado. Bueno, ustedes decían, ¿qué gran pecado? ¿Iba a matar a alguien o qué? No, nada de eso. Pero había algunas circunstancias que pasaron durante la mañana. No se acabó el gas, no habíamos almorzado, Flor está embarazada, no puede malpasarse porque después se destabiliza. Y andaba yo todo lleno de polvo y muchas cosas. Y dije, pues ahora le voy a hablar a mis hermanos y no voy a ir a la iglesia. Me comuniqué con el hermano José Luis y el hermano Josué y les dije, ¿saben qué, hermanos? Denme chance de faltar ahora a la iglesia. Está bien, hermano, no te preocupes, está muy bien. Tú decides, tú sabes lo que está pasando. Pero al momento que colgué a los hermanos, sentí que el gozo se me fue de mi vida ese día. Me sentí tan terrible, me sentía tan intranquilo, con falta de gozo. Dije, no voy a estar durante todo este día así, con pérdida de gozo. Y todo el día estar así, medio melancólico por no haber asistido a la iglesia, por cosas triviales que tal vez se puedan solucionar. No importa cómo venga a la iglesia, si vengo arreglado o no, peinado o no, no importa si me bañé, no importa nada. Tú puedes comer allá en el centro mientras empieza el servicio, vamos a arreglar la situación, y se arregló todo. Hermanos, inmediatamente sentí que el gozo se me fue de mi vida. Y yo le decía a mi esposa, oye, ¿no sería yo muy legalista en mi propia vida? Un legalismo personal que por faltar a la congregación sienta pérdida de gozo. Pero no, hermanos, es porque el Señor nos habla en nuestras vidas, y estar en su presencia hay plenitud de gozo, estar aquí. Por eso, entonces el pecado, hermanos, roba el gozo en el creyente. Ahora, número 4, albergar expectativas falsas y reales, eso quita el gozo. Con frecuencia los cristianos pensamos que merecemos más bendiciones de las que tenemos. Yo merezco más bendición tuya, Señor. ¿Que no me ves que soy fiel? ¿No me ves que me esfuerzo? ¿No ves que predico? ¿No ves que estoy leyendo la Biblia? ¿No ves que estoy esforzándome por agradarte? ¿No merezco más bendición? Pensamos que merecemos más bendición de las que tenemos, cuando en verdad tenemos más bendiciones de las que merecemos. Tenemos más bendiciones de las que merecemos. Efesios 1, versículo 3. Bendecidos con toda bendición espiritual. Hoy mucha gente no amaneció, murió en un hospital o en un accidente. Y nosotros estamos aquí. Entonces, albergar expectativas falsas y reales es el pecado de la insatisfacción. Siempre queremos cosas, posesiones, y más cuando la cultura alrededor está alimentando nuestra insatisfacción, nuestra avaricia, codicia, con anuncios comerciales cada vez más y más que dicen, tú mereces lo mejor, tú mereces un mejor carro, tú mereces una mejor cacerola de la que no se le pone aceite. Entonces, la cultura alrededor está alimentando eso, y eso nos produce pérdida de gozo en nuestras vidas. No hay contentamiento en nuestras vidas, y el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4, versículo 11, en todo he sido enseñado, he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación, en pobreza o en riqueza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después lo vamos a hablar más adelante. Hermanos, número 4, la falta de oración en nuestras vidas. La falta de oración en nuestras vidas. ¿Qué dice esta misma carta en 4:6? Por nada estáis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones y acciones de gracia rogativas delante de Dios. Y la paz de Dios que gobierna nuestros corazones nos librará. La falta de oración en la vida es pérdida de gozo. ¿Por qué?
porque tú quieres llevar la carga tú solo y no puedes llevar la carga tú solo. Necesitas la ayuda, el apoyo, la gracia de Dios. Muchos andan llevando su carga solos cuando pueden venir al trono de la gracia para ser fortalecidos. Conclusión. El gozo es un don de Dios que viene por medio del Espíritu Santo, que nos ayuda a confiar en la soberanía de Dios en momentos difíciles, no permitiendo que el gozo se aleje de nosotros, sino que en medio de las pruebas tengamos más la oportunidad de experimentarlo y regocijarnos en el Señor. Debemos cuidarnos de aquellas cosas que pueden originar la falta de gozo, como la falsa conversión, el pecado, las falsas expectaciones y una vida muy pobre en oración. Que el Señor les bendiga, hermanos.